tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición. Estamos sumando vigores. Hace 45 años, la Guardia Nacional, que se encontraba en la ciudad de León, el 20 de junio de 1979, abandona la ciudad, sale de la ciudad, deja todas las posiciones que tenía en la ciudad y se concentra muy cerca de la ciudad de León. Hoy prácticamente está dentro del casco urbano casi de la ciudad de León, el llamado Fortín de Acosaco, una fortaleza en donde se refugian durante varios días antes de abandonarla, replegarse desde esa posición y huir hacia Managua. Tiene sus razones estratégicas la toma de León, pero especialmente morales. Es la primera ciudad liberada de Nicaragua en el contexto de la ofensiva final. Voy a referirme, antes de hablar de León, rápidamente a los sucesos que llevan a esta ofensiva final. En 1974, exactamente el 27 de diciembre, un comando sandinista toma como rehenes a varios invitados que estaban en la casa de José María Moncada, un alto funcionario somocista que estaba celebrando una fiesta en su casa. Entre los invitados estaba el embajador de los Estados Unidos. El comando esperó que el embajador de los Estados Unidos saliera para poder tomar la casa con todos los invitados, ¿no? Este hecho marca el fin de lo que la organización Frente Sandinista llamó el periodo de acumulación de fuerzas en silencio, que empieza después de agosto de 1967 con la masacre del campamento guerrillero que se estaba formando en Pancasán, en el departamento de Matagalpa. Hay un periodo de acumulación de fuerza que rompe el silencio en diciembre de 1974. A partir de ese momento, dentro del Frente Sandinista empieza una muy fuerte discusión, en los siguientes meses empieza una muy fuerte discusión acerca de cómo conseguir finalmente el derrocamiento de la dictadura somocista. Y eso lleva a que surjan tres líneas de pensamiento, tres tendencias dentro del Frente Sandinista que tienen un mismo objetivo, tienen una misma organización, que es el mismo Frente Sandinista, tienen un mismo pensamiento ideológico, que es el sandinismo como tal, pretenden derrocar a la dictadura somocista. Solamente difieren en la forma de hacerlo. Y cada una va realizando acciones a lo largo del tiempo hasta que en el año 1979, el 8 de marzo del año 79, se proclama la unidad de las tres tendencias y la creación de una dirección nacional conjunta, donde había representantes de las tres tendencias. Este hecho es importante porque en el año 77 se producen los primeros levantamientes, las primeras insurrecciones en varias ciudades, lo que da pie para que en el año 78, nuevamente en el mes de febrero, haya nuevas insurrecciones, tomas de ciudades, lo mismo que en septiembre del 78. Estos tres momentos antes de 1979 son como el entrenamiento, por decirlo de alguna manera, o la escuela de lo que va a ser la gran ofensiva final, que es convocada en abril del año 79. Ya se habla de arrancar una ofensiva final, que empieza en los últimos días de mayo, dependiendo de las localidades en la geografía de Nicaragua, empieza en los últimos días de mayo, primeros días de junio del año 79. Pero sí, para el primer lunes de junio del año 79 se convoca a una gran huelga nacional que tiene una convocatoria enorme. Prácticamente el país está paralizado, económicamente paralizado, y a partir de ese momento ya distintos lugares empiezan a insurreccionarse. El día 7 de junio
7 de junio, ¿verdad? 4 de junio, se insurrecciona la ciudad de León. Pero antes ha habido escaramuza, combate, ataque a comando, a posiciones, a objetivos de la Guardia Nacional y también objetivos económicos. Y eso empieza a ocurrir cada vez con mayor frecuencia, casi todos los días había enfrentamientos, de manera que empieza a crearse todo un estado anímico en la población favorable al Frente Sandinista que está convocando a esta gran insurrección que denomina la ofensiva final para acabar con Somoza. En ese contexto, el 20 de junio, es decir, 16 días más tarde, la Guardia Nacional abandona la ciudad de León y es la primera ciudad cabecera departamental que abandona la Guardia Nacional, porque ya han habido otras localidades que han venido abandonando la Guardia, pero son, digamos, más bien pueblos más pequeños, no tienen la importancia y la envergadura que tiene León en esta visión de la ofensiva final. Justamente sobre este tema vamos a hablar con el doctor Lenín Fischer, que se ha dedicado a recopilar información, investigar, recabar datos acerca de la ofensiva en León. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Como siempre, es un honor estar en Sumando Vigores tratando de compartir perdón, con su audiencia estos datos históricos relativamente recientes. En realidad, cuando la Guardia Nacional decidió abandonar el cuartel departamental fue el 16 de junio. Y en ese trayecto hacia el sector de Guadalupe para ir al Fortín de Acosaco se dio un combate sangriento, muy sangriento. Y quedaron dentro del cuartel más de 30 elementos pues, de la Guardia Nacional que estaban en la retaguardia y no pudieron salir. Y es hasta el 20 de junio que los guerrilleros sandinistas hacen el asalto final. Realmente fue un asalto pues, dirigido con una tanqueta que había sido recuperada de la Guardia Nacional en los primeros días de junio en la Cartonera. Pero esta tanqueta no es la Araceli. Es la misma, sí. Es la Araceli, porque sí. Hay un Sherman, porque la tanqueta no era Sherman. No, el tanque era Sherman M4 y la tanqueta era... Sí, porque es el Sherman que llaman el tanque de la libertad, cuando se logra capturar. Sí, es que al primer tanque le llamaron David, le decían uno, otro le decían Toñito. Pero en realidad, además de la tanqueta Araceli, cuando ya se toma el control del cuartel departamental es que recuperan ese tanque. Y el 5 de junio habían destruido una tanqueta en la esquina de la Texaco Guadalupe, donde inicia la subida hacia la iglesia Guadalupe. Sí. Ahí se destruyó una tanqueta que venía como refuerzo del lado del Eso está como a una cuadra, 2 cuadras. 200, 300 metros del cuartel departamental. Era un refuerzo que entró en la mañana del 5 de junio, que venía desde el área del Tamarindo, de la base militar del Tamarindo. Logró pasar las emboscadas de contención y entró, rompió el cerco guerrillero, desplazó a los guerrilleros por algunos días del cerco que habían establecido, pero después los combatientes sandinistas comenzaron a revertir esa situación, neutralizando un tanque por el edificio de la Administración de Rentas en el barrio Laborillo. Y esa más o menos fue la situación. Pero ahora pues queríamos compartir una recopilación de fotografías, porque son evidencia pues gráfica de la historia reciente de esos hechos, ¿no? Sí, sí. El 20 de junio del año 79, León es declarada la primera ciudad liberada de Nicaragua. La primera ciudad liberada de Nicaragua. El 20 de junio, que es cuando finalmente queda tomado el cuartel de la Guardia. Sí, porque el 16, cuando el dictador Somoza de Baile y su Estado Mayor dieron la orden a Gonzalo Evers, que era el jefe de la plaza, Vulcano, de abandonar el cuartel e irse al Fortín de Acosaco, a partir de esa fecha,
la Guardia Nacional asume que ya perdió León, da por perdida la ciudad y que no va a hacer nada, decidieron no hacer nada para recuperarla. O sea que en 12 días de combate, desde el 4 al 16 de junio, la Guardia Nacional y el dictador Somoza perdieron la ciudad de León. Ya estratégicamente estaba más que derrotada. Y ese mismo día, como el abandono, el rompimiento del cerco guerrillero empezó a la 1 de la tarde, entonces, después del combate sangriento que ocurrió, los guerrilleros se lanzaron a tomar la cárcel La 21. Sí. Queda bajo control de ellos. Y por eso es que los días 17, 18 y 19 ya pueden hostigar desde la acera de la propia 21, desde la gasolinera Shell que quedaba contigua a la cárcel La 21, y es ahí donde filman los periodistas mexicanos Edgar Hernández y Pedro Talavera, filman algunas imágenes de 3 combatientes disparando al comando departamental y de otros que después disparan a un avión que bombardea la iglesia San Sebastián. Todo eso está filmado en el que es la que está hoy en ruinas ahí frente al cuartel. Y que ya se construyó otra, que está frente a la 21. Sí. Sí. Entonces, si los periodistas del noticiero 7 días de Canal 13 de la televisión mexicana se hubieran quedado un poco más, logran filmar el asalto del 20 de junio contra el cuartel departamental que incluyó el disparo del último proyectil que le quedaba a la tanqueta, incluyó el lanzamiento de granadas con lanzacohetes y terminó pues en la rendición de más de 30 elementos de la Guardia Nacional, incluyendo al que le llama Somoza el general brigadier retirado Ariel Argüello. Ok, la idea de que Vulcano se vaya con sus tropas o con el grueso de sus tropas al Fortín de Acosaco, yo supongo que algo se estaba planificando, porque es decir, la guerra es me muevo para acá con el fin y objeto de lograr más adelante tales objetivos o tales fines, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que León, de una u otra forma, es el entronque, digamos, que permite ir hacia el norte en el occidente, es decir, hacia Chinandega y la frontera con Honduras, e ir hacia el norte, hacia Estelí, y por lo tanto avanzar Nueva Segovia, Madrid, y dar aire para Matagalpa y Jinotega. De una u otra forma. Al tomarse León, esa ventaja estratégica la pierde Somoza, pero además, al tomarse el Frente Sandinista León, Somoza pierde esa ventaja estratégica que es León, pero además pierde también la oportunidad del habituallamiento y el refuerzo de las fuerzas militares del CONDECA, que es el Tratado Militar Centroamericano para la Defensa Centroamericana, que el mismo Somoza promovió con los gobiernos dictatoriales de Guatemala, Honduras y El Salvador en aquellos años, ¿no? Hacia mediados de los años 70. Fuerzas mercenarias que estaban dispuestas a actuar en cualquiera de los 4 países ante fuerzas sublevadas como el Frente Sandinista en Nicaragua. Que al final tiene ese objeto, pues, es decir, casi tenía nombre y apellido la creación de CONDECA. La victoria del Frente Sandinista en León el 20 de junio del 79 es la primera victoria militar del Frente Sandinista sobre la Guardia Nacional con importancia estratégica. Ninguna otra victoria de los guerrilleros sandinistas se puede comparar con la obtenida en León el 20 de junio de 1979, por la relevancia de la ciudad, la segunda en importancia del país, la ubicación estratégica, por el simbolismo. De hecho, la victoria de los guerrilleros sandinistas y del pueblo leonés sobre la Guardia Nacional ese 20 de junio del 79 es la hazaña colectiva más importante en la historia o en los 500 años de historia de la ciudad. Precisamente en 1979, cuando se libera la ciudad de León, se estaban cumpliendo 455 años de la fundación de León. Más o menos 369, casi 370 años del traslado de la ciudad al sitio que ocupa actualmente. El sitio que ocupa actualmente Y es prácticamente la hazaña colectiva más importante en la historia de la ciudad. Esa guerra, la ofensiva final propiamente, podría decirse que es la guerra que la ciudad de León ha experimentado en su casco urbano, en toda la urbe, pues,
que está más documentada gráficamente, pues por los avances tecnológicos, usted sabe, la fotografía, los videos. Si se compara con cualquier otra guerra en la historia de la ciudad, pues ya los historiadores han dicho, historiadores como el doctor Jorge Eduardo Arellano han dicho que León ha sido la ciudad más sufrida a lo largo de todas las guerras en Nicaragua. O sea, en otras palabras, León ha sido la ciudad más heroica en la historia de Nicaragua. No hay ninguna que se le compare. Bueno, entonces, te cuento que los estilianos ahí se pueden pelear con vos porque León 3 veces heroico, bueno, perdón, Estelí 3 veces heroico. Bueno, el punto de partida de la comparación serían los resultados. Pero bueno, ¿cuántas veces se tomaron la ciudad de ellos? Efectivamente. ¿Y cuántas veces decidieron o influenciaron? Yo no pelearía esos títulos. No pelearía esos títulos. Si querés hacemos una pausa. Continuamos hablando acerca de la liberación de León, 20 de junio de 1979, hace 45 años. Continuamos en esta edición, estamos sumando vigores en Extra Plus con el doctor Lenín Fischer. Estamos conversando en esta ocasión a propósito de los 45 años de la liberación de León, el 20 de junio de 1979. El doctor Fischer se ha dedicado a la recopilación, a la investigación, recopilación de los testimonios, por un lado, de los combatientes que participan en la insurrección en León, pero también han logrado recabar una cantidad de imágenes que nos presenta hoy acerca de esos días en 1979. Así es. Desde que comenzamos a publicar la toma del búnker de Somoza en 2016 hasta la tercera edición en 2020, pasando por la de 2017, y la publicación este año del libro fotoreportaje La liberación de León, hemos recopilado más de 500 fotografías de la lucha de liberación pues, en León, incluyendo pues las de septiembre del 78, fotografías previas a la insurrección de septiembre de ese año, también fotografías del periodo interinsurreccional, septiembre del 78, de inicio de la ofensiva final en el 79, y por supuesto de la ofensiva final. Y podríamos pues comenzar a presentar pues las imágenes para explicarlas en sentido de izquierda a derecha. Y sí, hay una anterior, hay dos anteriores, hay unas anteriores a esa, ¿no? Sí, este es del periódico, una imagen del periódico, donde vemos los famosos, es decir, estos jeeps, hay que recordar tal vez a los más jóvenes, estos jeeps que vemos aquí en pantalla, más tarde, porque estos son todavía los verdes, estos son los Jeep Willys de Estados Unidos, ¿no? Del ejército de los Estados, o que el ejército de los Estados Unidos ocupó especialmente en la guerra de Vietnam y que los ocupó luego aquí la Guardia, pero luego vino un Jeep anaranjado, si no me equivoco, de la marca Ebro, españoles, de un famoso paquete español que incluía maquinaria pesada. Ya vamos a comentar esta, Entonces estos jeeps de color naranja, especialmente, fueron conocidos como los Becat. Pero los Becat, la verdad, es que eran los integrantes del grupo, que eran las brigadas especiales contra ataques terroristas. Esas eran las siglas de BECAT, que eran por lo general egresados o efectivos de la Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería, la EBI, que dirigía Anastasio Somoza Portocarrero, coronel, hijo de Anastasio Somoza de Baile. Si pudieran presentar la imagen la anterior, que pusieron, la que pusieron anteriormente. Con la que iniciaron. Sí. No es posible. La otra. La de los Jeep, el corte del periódico. Jeep, sí, la de los Jeep. Ok, entonces, ahí esa imagen es más o menos de marzo 17 de 1979. Ese vehículo militar que parece un Jeep grande es uno que le decían chatas. Sí, entonces, que lleva un prisionero. Ese prisionero es el compañero José Lenín Valle Ruiz. Ahí están en el tope de la iglesia de San Juan, enfrente a los juzgados, como le decían en León ahí.
sistema judicial, en ese tiempo ahí quedaba, y hay 9 miembros de la Guardia Nacional rodeándolo, pues. Sí, sí. La presentamos para que en las siguientes fotografías pues vamos a hablar un detalle sobre eso. Siguiente. Si pueden presentar la siguiente. Que es la del cadáver en la acera. Se pasara. Como... Sí, esta. Ajá. Esa. Entonces ese es Benjamín Cano. Benjamín Cano, uno de los fotógrafos principales de la Guerra de Liberación en León. Él era corresponsal de la prensa. Él estaba al costado de la Catedral de León. Benjamín Cano es el que está de pie. Sí, el que está de pie. Él era fotógrafo, pues, él ya falleció. Que es el autor de la fotografía que vimos anteriormente también ahí por el Parque San Juan, por la iglesia. Sí, con el prisionero José Lenín Valle Ruiz. Sí. Sí. Siguiente. En esta fotografía vemos en la calle del cuartel departamental, el propio 20 de junio del 79, a Nelson Chavarría Rojas, que está a la izquierda, el primero de la izquierda, con la gorra, con la visera hacia atrás. Él era otro fotógrafo, él vive, era primo de mi mamá. Y él junto con Benjamín Cano pues tomaron muchas fotografías de la lucha de liberación nacional. Siguiente. Ese que está con el fusil Garand es Guadalupe Ignacio Moreno Mendoza, un fundador del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, estudiante de Derecho, originario de Bluefield, que tuvo una labor muy destacada y precisamente murió en combate la noche del 19 de junio, un día antes de la toma total del cuartel departamental de la Guardia Nacional en León, cuando él con un grupo de compañeros se lanzaron al asalto por la parte trasera y lateral norte del cuartel departamental, y una granada lo hirió mortalmente, según el testimonio de Tomás Quintero, que estuvo con él en ese combate. Ok. Siguiente. Ese es Jorge Vicente Patiño Aguirre. Él vivía, él era de origen ecuatoriano, tenía como 5 años de vivir en León. Cayó el 19 de junio también del 79, como a las 5 o 6 de la tarde, unas 4 o 5 horas antes de que cayera Guadalupe Moreno, cuando trataba de avanzar desde el sector de la cárcel La 21 hacia el cuartel departamental a través de los hoyos de las paredes en las casas. Sí. Y según el testimonio de José Lenín Valle Ruiz, llegaron a informarle a Guadalupe Moreno que había muerto Jorge Vicente Patiño en combate. Y entonces, bueno, lo despertaron. En ese momento Guadalupe Moreno estaba descansando. Lo despertaron y él se enojó mucho con esa noticia y organizó el asalto pues para esa misma noche del 19 de junio. Fue cuando murió, pues, como decíamos, Guadalupe Moreno Mendoza. Patiño estaba bien equipado, pues, porque ahí lo vemos con un fusil FAL, seguramente de los que se habían preparado para la insurrección, porque se había preparado una cantidad de armamento para la insurrección. Sí, y yo vivía como a una cuadra de donde vivía Jorge Vicente Patiño, y me acuerdo muy bien de él, pues, cuando lo miraba en la vida civil, pues. ¿Él era estudiante? ¿Estaba en León? Él era trabajador bancario. Él trabajaba en uno de los bancos de León, entiendo que en el BANIC, por mucho tiempo. En el Banco Nicaragüense. Sí. Ok. Siguiente foto, control. Y vivía en el barrio San Felipe, en la casa de doña Margarita Montalbán, una señora conocida como La Tita, una gran colaboradora. Esa es una de las fotografías de la cartonera incendiada. Ahí hubieron combates entre el 4 y entre el 5 y el 9 de junio. Ahí se recuperó la tanqueta Araceli
una tanqueta T117E y que tiene un cañón de 37 milímetros, pero la Guardia le quitó el mecanismo disparador, pues. Sí. Después se disparaba artesanalmente. Sí, me imagino que con un clavo y un martillo. Con un mazo y un clavo, pues. Sí. Sí, y esa fábrica, pues, ¿A dónde se recuperó la tanqueta. ¿A dónde está la cartonera para ubicar a los más jóvenes? Eso es en la carretera salida a Chinandega, después del reparto San Jerónimo, en ese sector, pues, en esa dirección. Es decir, ya está en la carretera Chinandega, de Sí, León a Chinandega. sí, pero es parte después, en territorio del municipio, pues, de León. Sí. Otra fotografía, ¿sí? Siguiente fotografía, por favor. Entonces, en la cartonera se recuperó el primer tanque a la Guardia Nacional. Ese fue un hito, pues, recuperarle un tanque que, aunque se le llamaba tanqueta, pues, porque tenía llantas, pues. Sí, llantas en vez no de oruga. oruga. Sí. Entonces, pero fue decisiva, ¿no? Siguiente. Y ahí, pues, cayeron algunos compañeros. Ahí va la tanqueta en una calle del barrio San Juan. Siguiente. Que esta tanqueta toma el nombre de Araceli por justamente Araceli Pérez, que muere en acribillada en Veracruz, ¿no? Así es, en honor a ella le ponen ese nombre. Regresemos a la última foto de la tanqueta que presentamos. Ahí está en el sector del Puchote, en el barrio San Felipe, la tanqueta. Ahí la resguardaban debajo de ese hermoso árbol de Guanacaste. Para que no la vieran los aviones. Ahí, en el extremo derecho había una casa donde vivía una señora que le decían la Pepena. Ella vendía comida. Y entonces, de esa casa que era donde estaba, pues, la tanqueta ahí guardada debajo de ese árbol, ahí en la calle terminal de ese sector del barrio San Felipe. Y entonces, enfrente de la casa de la Pepena estaba la casa de mi abuela materna. Entonces, en ese tiempo de la ofensiva final, yo vivía como a una cuadra y media donde estaba la tanqueta, de ese lugar donde está la tanqueta guardada. Así que la mirábamos todos los días. Sí. De hecho, vos estabas pequeño para el 79. Yo tenía 10 años, pero recuerdo muy bien que en una ocasión, cuando el avión DC-9, que era el que dejaba ir las bombas de 500 libras, comenzó a ametrallar la ciudad, entonces mucha gente se escondió en las casas, ¿verdad? Era una reacción normal. Y entonces hubo un combatiente que le decían Mano Negra, que desde esa tanqueta ahí, debajo de ese árbol, comenzó a dispararle con una ametralladora 50 al avión. Pero la ametralladora, después de unas 3, 4 ráfagas, se enconchó y cambió por una ametralladora 30. Y sucedió lo mismo. Entonces solo estaban en ese momento en la tanqueta Mano Negra y su ayudante. Las dos ametralladoras se enconcharon, porque eran armas de la Segunda Guerra Mundial. Y la otra persona que estaba viendo todo eso era yo, porque estaba cerca de la tanqueta. De ahí nadie más había. Recuerdo muy bien ese hecho. Y ha descubierto. ¿Perdón? Ha descubierto. Porque ellos están debajo del árbol. Correcto, y desde ahí dispararon. Sí, ¿y vos dónde estabas? Yo, como unos 5 o 6 metros. Ah, bueno, ahí mismo, pues. Entonces. Sí, como 5 o 6 metros de distancia, yo vi todo eso. Nadie más lo vio eso. Porque muchas veces la orden era justamente para evitar que se detectaran estos objetivos, no dispararle a estos aviones. Para evitar que se detectaran los objetivos, porque de una u otra forma eran objetivos que se podían ubicar, y una bomba sobre esa, que era la especialidad de este avión especialmente, era mortal. Sí, pero Mano Negra sí le disparó con 2 ametralladoras. Lastimosamente que se enconcharon las dos. Sí. Si quieren, siguiente foto. Esa es la iglesia de Laborío. Ese es un cráter que está con agua de la lluvia, ¿verdad? Estábamos en invierno. Ahí cayó una bomba de 500 libras. Siguiente. Para mientras van poniendo la foto, solamente comento rápidamente que ese fue un año de déficit hídrico en cuanto a las lluvias. Es decir, en las lluvias fueron deficitarias ese año. No fue como este periodo lluvioso que tenemos este año, que ha arrancado con mucha fuerza, pues. Pero yo recuerdo que esa época, esos 2 meses, junio y julio, llovió mucho en León. Incluso la ofensiva final comienza en la madrugada en León. José Lenín Valle Ruiz inicia los disparos con su fusil automático pesado FAT a las 12:05 de la madrugada.
porque ese era el acuerdo, disparando desde el sector de los cañones de San Sebastián hacia el cuartel departamental, Sí. o sea, en dirección sur-norte. Y tiene a la par al Fanor Urroz Jaén, que es el miembro del Estado Mayor del Frente Occidental, encargado de dirigir el cerco militar sobre el cuartel departamental, que le llamaban central de policía también, ahí funcionaba, Sí. y la cárcel La 21. Ok, estamos viendo una imagen ahí. Incluso comenzó esa ofensiva final bajo un fuerte aguacero, torrencial aguacero. Ni el aguacero lo detuvo a los guerrilleros sandinistas de León. Sí. Este donde... El centro histórico de León, a una cuadra de la Catedral de León. El centro histórico, el barrio Sagrario, fue el que tuvo la mayor destrucción material. Siguiente. Ese es en el barrio Laborío. Prácticamente esquina opuesta de la administración de renta. Ahí fue destruida por disparos del tanque Sherman, que estaba cerca de la administración de renta. Esto estamos hablando más o En menos el barrio Laborío. de la foto anterior a como a unas 8 o 10 cuadras más o menos yendo hacia el oeste, ¿no? Hacia el, sí, está hacia el oeste. Más o menos. Está así, hacia el oeste. Sí. Y por ese sector fue neutralizado un tanque Sherman. No le permitieron mayor movilidad con los disparos que le hicieron, pues, de lanzacohetes. Y la Guardia, en medio de una resistencia que estaba haciendo, porque ya comenzaban a retroceder hacia el cuartel departamental, lograron remolcarlo, ¿no? Sí. Pero fue neutralizado el tanque y sí. causó mucha destrucción en la calle La Marcoleta, en ese sector del Laborío, cerca de la renta. Ok, antes de pasar a la siguiente foto, vamos a irnos a una pausa en esta edición. Estamos sumando vigores en Extra Plus con esta reporte gráfico de imágenes de León insurreccionado en 1979. Continuamos en esta edición, en Sumando Vigores en Extra Plus, con el doctor Lenín Fischer, que ha documentado gráficamente la insurrección de León hace 45 años, que permite que el 20 de junio se tome finalmente el cuartel de la Guardia Nacional y días más tarde se logra replegar a los efectivos que habían salido de León y de las instalaciones que tenían en León, los efectivos de la Guardia Nacional, hacia el fortín de Acosaco, y esto finalmente emprenden la retirada, dejando ya totalmente libre el camino hacia Managua. Digo libre el camino en términos figurados, en sentido figurado, porque no fue un camino fácil, fue un camino que costó sangre y fuego llegar a Managua desde León. Eso 89, 90 kilómetros de León a Managua fueron difíciles. Bueno, seguimos con León y este reporte gráfico. Control, la siguiente fotografía que tenemos por ahí. Esa es la iglesia de San Sebastián, cuando después de recibir un cohete o rocket lanzado por un push and pull y que fue captado por los periodistas mexicanos. Esa es la misma iglesia destruida, ya cuando se está limpiando la ciudad. Que esta iglesia todavía permanece en las ruinas de la iglesia. Sí. Y la construyeron en un terreno que está un poco más al oeste. Sí. Es frente a la cárcel, donde era la cárcel La 21. Sí. Ese espacio que ocupa hoy el llamado Museo de las Leyendas, sí. esa era la cárcel. La cárcel La 21. La 21, sí. ¿Verdad? Sí. Ahora, todas estas gráficas muestran lo cruento y lo heroico de la lucha, pues lo cruento de la guerra y lo heroico de la lucha del pueblo leonés por liberarse de la Guardia Nacional y de la dictadura somocista. Heroica, una batalla heroica en estos 500 años de historia, pues. De hecho, si se compara la ofensiva final en León con la de Granada, pues, hay testimonios que dicen, pues, de que, digamos, lo que ocurrió en Granada en la ofensiva final, además de haber sido centro de refrescamiento de la Guardia Nacional la mayor parte del tiempo, de junio, julio del 79, fue una escaramuza el 18 de julio, pues, que duró 15-30 minutos, según el testimonio, pues, de Iván García Barca. Nada comparado con lo que sucedió en León, pues. Miramos una imagen anterior. Esa es la 21, la manzana de la 21, la cárcel de la 21 destruida. Sí. Podemos seguir. El 14 de junio, los leoneses trataron de quemar la cárcel de la 21. Ahí murió un compañero, probablemente íbamos a presentar la fotografía. Al estilo de Manuel Mongalo. Le trataron de quemar, él murió, pues, casi accidentalmente, pues, en medio del fuego.
Esa es la Guardia Nacional en el Puente de la Leona. Están apuntando hacia el Puente de la Leona donde está un camión, un tractor, el Caterpillar, atravesado en el puente. Ahí se instaló una emboscada la noche del 4 de junio, una emboscada de contención. ¿Y ese Caterpillar quién lo puso? ¿Los guerrilleros sandinistas? Sí, buscaron cómo bloquear el paso. Ese Óscar Cortés Marín, el Chele Marco, en el asiento del copiloto, y el niño que está atrás es Francisco José Zavala Montes, el Pony. Probablemente Óscar Cortés Marín sea el que tenga más fotografías de los guerrilleros del Frente Occidental. Ese es el compañero, él se llama, es un combatiente de Sutiaba, que se llama Jacinto Lainez Rojas, le decían Chinto Patón, está con un fusil Galil recuperado de la Guardia, y la otra persona que está a la derecha es un prisionero de la Guardia Nacional, uno de los primeros prisioneros que se obtuvieron. Un fusil Galil que hay que mencionar fue enviado por Israel como un apoyo a la dictadura somocista. Sí. Le envió armas, le envió equipo, envió los famosos cascos, unos cascos ya mejores cascos pues que los que tenía la Guardia en aquel momento, que son los cascos que vimos ahí en la patrulla de la Guardia que está en el Puente de la Leona. Sí, esa ayuda militar de Israel comenzó a venir a partir de febrero del 79, porque en enero los gringos suspendieron la ayuda, dijeron ellos, militar. Ese que está en primer plano apuntando con ese fusil Garand es un niño, Fernando José Rosales, era de la escuadra de Charrasca. Charrasca, combatiente sandinista, insurrecto e indisciplinado. Así es, temerario. Sí. Ese nuevamente el Pony, otro de los niños, se llamaba Francisco José Zavala Montes, ya dijimos. Y está con un uniforme de la Guardia. Sí, uniforme después que se recuperaban, ¿verdad? Sí. Esa fotografía es de otro niño, Rodrigo Hernández Cisne, uno de los pepescas, por ser el menor le decían Pepesquín. Él murió después, en los años 80, en un combate con narcotraficantes en el Mar Caribe. Sí, ese nuevamente Fernando José Rosales, otro de los niños combatientes del barrio San Felipe, de la escuadra de Charrasca. Porque hay que señalar que y está con un FAL. Sí, las escuadras y los escuadrones más combativos que más se disputaban el liderazgo en la combatividad eran los de San Felipe y los de Sutiaba. Competían prácticamente por eso. Alrededor de ellos estaban de otros barrios. Ese es un niño no identificado, pero fue una foto que no le incluye en ninguno de los libros. En una de las barricadas. Sí, está en el barrio La Boriva, ahí. Porque ese es un dato interesante, tal vez rescatable, que la insurrección empieza con el levantamiento de barricadas en distintos puntos de la ciudad o de las ciudades, porque las barricadas se van repitiendo en todas las ciudades, pues que era de una u otra forma, una forma de defenderse, pero también era una forma para bloquear las calles. Sí, es que la ofensiva final, la insurrección popular, se logró concretar una vez que se combinaron tres elementos. El elemento militar de las columnas guerrilleras, la huelga y paro nacional y la masividad de la participación popular. La combinación de esos tres elementos hizo posible la insurrección popular. Ese es José Antonio Villegas, Pescado Lucio. Está disparando en dirección norte a sur, enfrente del hospital del Seguro Social en ese tiempo. Hoy Oscar Danilo Rosales le está disparando al comando departamental. ¿Qué va a pasar en media calle? Así combatían varios de esos combatientes de la escuadra de Charrasca. Este es desde otro punto de vista la misma. Siempre, en dirección norte a sur. Sí. En esa calle, en esa bajada, en esa declive, de norte a sur es donde vienen bajando los Jeep Ebro, donde aparece la Guardia Nacional con el equipamiento israelita. Sí. Ahí iban bajando, además iban en dirección al comando. Es el mismo lugar, desde ahí está disparando José Antonio Villegas, Pescado Lucio. Una pausa antes este es igual otro punto de vista del mismo punto. Sí. Para mientras solamente hago un paréntesis rápido, ¿qué va a pasar con el EODRA, con el Hospital Escuela? Ahora que que esté en funciones ya el nuevo hospital Oscar Danilo Rosales, que es una edificación enorme, de las más grandes edificaciones hospitalarias que va a tener Nicaragua. Pues no lo sé exactamente, pero se dice que la vida útil de ese hospital ya está vencida. Ya terminó, y que hay zonas donde, o sea, realmente pues zonas que se han evacuado ya para restarle peso pues y ubicar en otras partes a los pacientes.
pero la inauguración del nuevo hospital Oscar Danilo Rosales va a tono, igual que la inauguración del nuevo estadio de Roberto López Pérez, va a tono con el cumplimiento de 500 años de fundación e historia de León, pues. O sea, caen como anillo al dedo, pues, es la construcción de esas dos obras, pues, como parte de un homenaje para conmemorar los 500 años de historia de una ciudad que es la más heroica del país, como dicen los historiadores, lo dice el propio Jorge Eduardo Arellano. Ok, entonces, seguimos, cerramos paréntesis, seguimos con la fotografía. Habíamos visto varias del mismo punto, sí. Decíamos por el hospital, es igual, de ese mismo lugar. En media calle continúa disparando el combatiente. Este es un Galil, ¿no? Sí, un fusil Galil, sí. Esta es una cuadra donde en el extremo izquierdo está Pablo Antonio Murillo, un compañero que después fue del equipo directivo regional de la Juventud Sandinista en los 80. Y a la derecha, el antepenúltimo y el penúltimo son Raúl Cabeza Lacayo y Eddie Rizzo. Los dos murieron, pues. Eddie Rizzo cayó en los combates del Fortín de Acosasco. ¿Y Raúl Cabeza? Ese es el compañero. Raúl Cabeza Lacayo murió en un accidente de tránsito cuando iba trasladando a una mujer embarazada que iba a parir. Y entonces al pasar una intersección ahí por la catedral, alguien se lanzó el alto y el choque fue terrible. Entonces, en esta fotografía, este es el compañero que le decía, José Gilberto Orozco Iglesias. Fíjense en una cosa. Ya para el 14 de junio, o sea, 10 días después de iniciar la ofensiva final, los leoneses han neutralizado a los francotiradores de los sitios más altos del centro histórico de la ciudad. Y entonces, tienen el control del centro histórico de la ciudad, donde está la alcaldía. Esa es la 21. Donde está la alcaldía, pues, los edificios más importantes, el Palacio Departamental. Entonces, prácticamente, con el concepto que se aplica ahora en la guerra moderna, de que cuando los centros históricos, donde están los centros de poder político administrativo, los ayuntamientos, las alcaldías, la gobernatura, si la fuerza ofensiva toma el control de eso, prácticamente dice que ya la ciudad está bajo su control. Sí. Entonces, los leoneses prácticamente lograron eso alrededor del 14 de junio. Ese es Luis Manuel Toruño Montenegro, Charrasca. Ahí se ve que anda todavía recuperándose de las heridas recibidas el 30 de mayo del 79. Ahí está frente al Parque La Merced, allá al fondo se ve la iglesia de La Merced. El combatiente más temerario, pues, de la ciudad de León. De él hay varias historias, no solamente aquí en Nicaragua, creo que en su primer visita a Cuba también, en su primera y única visita a Cuba también tiene sus historias. Algunos compañeros desmienten cosas que se han dicho. Yo lo conocí. Mi hermano Yader, el que murió el 14 de enero del 79 en la adolescencia, se peleó varias veces con él. Sí, y cuando vivíamos en el barrio San Juan. Y después conversé una vez con él porque me llamó la atención porque le tiré una pedrada a unos perros callejeros que se me estaban acercando mucho. Él me llamó la atención y me dijo, no le tires piedra a ese perro. ¿Por qué? Le digo, si me puede morder. No, en otros países los educan, los crían, hasta se los comen. ¿Por qué lo conocí? Porque yo estaba esperando ver a unos amiguitos que eran sobrinos de la novia de él. Él estaba llegando a visitar a la novia en esa casa. Yo estudiaba con esos niños y lo conocí. Este es Marvin Saavedra Ramírez, conocido como Chivo Pando, uno de los lugartenientes de Charrasca, también temerario, considerado el más cerebral de los miembros de esa escuadra combativa. Siguiente. Ese es Isidro Ramiro Sosa Hernández Pizzi, que murió el año pasado, ¿no? También otro de los combatientes temerarios. Esta es la hermana de Charrasca, porque hubo mujeres combativas, pues, además de las miembros del Estado Mayor. Ella se llamaba Rosa María Toruño Montenegro. En la foto aparece con Charrasca, que está de boina, pero la recortamos solo para mostrarla a ella, pues, como mujer. Ella es Lucía Fuente Flor, estaba de segundo o tercero al mando de la columna dirigida por Emiliano Pancasán, que estaba ubicada más o menos en el sector de Guadalupe y tenía muchos integrantes de Guadalupe en la orilla. Siguiente, esa es una compañera que se llama Sandra María Flores. Ella resultó herida. Regresa en un momentito, ahí vemos que tiene el brazo enyesado. Sí. Ella resultó herida en el combate del 16 de junio porque ella estaba con otros compañeros por el sector este de la iglesia y el Parque Guadalupe cuando pasó la guardia rompiendo el cerco militar esa tarde. Y ahí combatieron
y resultó herida, pues. Sí. Siguiente, ahí está prácticamente todo el Estado Mayor de las Fuerzas Terceristas de León, en la parte oeste del Parque Central, prácticamente en la esquina. Ahí se ven las ruinas, los escombros de la Casa Prío. Ahí está, de izquierda a derecha, los compañeros Víctor Contreras, Denis Callejas, que está de sombrerito y porta un radiocomunicador, Denis Callejas Jaén. El tercero es Leopoldo Rivas Alfaro. Denis Callejas Jaén fue conductor, escolta y portaba el radiocomunicador que usaba Leopoldo Rivas. De hecho, ellos dos llegaban a la casa donde nosotros vivíamos, llegaron varias noches y ahí dormían, en la casa que alquilaba un tío de Denis Callejas Jaén, y así conocimos pues a Leopoldo Rivas nosotros. También está el Chele Marco, con el fusil dirigido hacia arriba, así, con todo el equipamiento de equipo Galil, pues, de fusiles Galil. Están Isabel Morales y Leticia Herrera, y parcialmente se ve ahí de boina Dora María Téez. Eso es en el centro histórico de León. Sí. Eso es frente al Panteón de Guadalupe. Ahí hay restos de guardias nacionales, se vean los guerrilleros bien armados. Esos guardias cayeron en el combate del 16 de junio, pues, huyendo hacia el Fortín. Huyendo hacia el Fortín. Sí. Vamos a hacer la pausa, producción nos está pidiendo ahí una pausa en esta edición documental de la insurrección en León, con material recolectado, recogido, recabado por el doctor Lenin Fischer. Hacemos la pausa, regresamos en breve. Seguimos en este extraordinario reporte gráfico documentado en imágenes por la recopilación de el doctor Lenin Fischer sobre la liberación de León el 20 de junio de 1979, hace 45 años. Seguimos viendo imágenes, porque vienen las imágenes ya de la toma del cuartel. Roger Mendoza Funes, el zurdo Roger, disparando con un Garand hacia el cuartel departamental. Esta imagen es del documental La ofensiva final de 7 días. De los mexicanos Hernández y Talavera, sí. Sí, sí. Que si se hubieran quedado un día más, 2 días más, logran filmar el asalto siguiente. Ese es Benito Ramón Sevilla González, el Pupo. Él vivía en el sector del Pochote San Felipe, como a una cuadra donde yo vivía. Lo conocíamos muy bien. Ahí está disparando con un falí. Este es uno de los hermanos Peñalba. Siguiente. Ahí estamos ya en el momento en que la tanqueta Araceli con 2 columnas de guerrilleros se dirigen al asalto final del cuartel departamental. Y ahí la tanqueta va girando, casi una secuencia de cine. El que está sin camisa a la izquierda y con sombrero de Fanor Urro Jaén, el jefe, el miembro del Estado Mayor que dirige el cerco militar. Allí se ve humo en el cuartel porque dispararon un lanzacohete. Y la tanqueta va entrando. La tanqueta está entrando, el cuartel, y el que está a la izquierda, en el extremo izquierdo, es el niño Fernando José Rosales. Detrás de la tanqueta, sí. El que está al lado izquierdo. Y ahí está la tanqueta. Están varios combatientes y prácticamente están esperando el resultado final ahí que se decía, porque cuando le dispararon el tanquetazo a la guardia, que causó destrucción interna, ahí nomás se rindieron, pues comenzaron a sentir el sabor de la misma medicina que ellos recetaban, ¿verdad? Los guerrilleros. Ahí después se ve que la tanqueta entró completamente. Siguiente, ahí está Fanuro Rojas sin camisa, ya la tanqueta viene de regreso, ya la misión se cumplió. Ahí está el general Argüello, rendido. Ahí están varios compañeros que, entre ellos, el que está en el centro, allá atrás del general Argüello, es Tomás Quintero. El que tiene el casco. No, ese es Francisco Gutiérrez. Ajá. Pero el que está en el centro es el compañero José Tomás Quintero Rodríguez. El que está de primero con un fusil Garand es José Agustín Reyes Hernández. Y el de casco, recuperado la guardia, Francisco Gutiérrez. Sí. Siguiente. Ese compañero que está ahí con la camisa Bracos es un compañero que se llama Andrés Guido Lanza. Su hermano cayó en el combate de Nagarote el 17-18 de julio del 79. Ellos les decían los pochos. Los pochos, pues, le decían. Sí. Y está ahí, pues. Esa es una foto tomada por un periodista alemán, Perry Kress,
del propio 20 de junio, pues, cuando se rinde la Guardia Nacional en León. Esos son guardias nacionales rendidos. Ahí están varios combatientes. El primero que está a la izquierda en primer plano es un capitán de la Guardia Nacional que llevaba la lista de los guardias que se rindieron. Ahí está Roger Mendoza Funes, está Benito Blanco en el centro. Hay un compañero que se parece mucho a Carlos Ruiz Fernández, que le decían el guardia. Y después está uno de los compañeros que se llama Leónidas, ya le digo el apellido. Este compañero, ahorita se me escapa el apellido, es de camisa cuadro. Sí. Se llama Leónidas Pacheco Mora. Ahí está el primero, el hermano de Leónidas Pacheco, que se llama Roger Pacheco. El siguiente es Pompilio Blessing, que le decían el Renco Pompi. Que es el que está con la era gorra discapacitado volteada. de gorrito, sí. Él cayó en el combate de Nagarote, el 18 de julio. Allá al fondo está Francisco, que le decían Chico Pongón, Francisco Hernández, o el viejo, le decían. Un hijo de él cayó en combate en el sector de Guadalupe, según me relató el compañero Miguel Amaya Carbona. Y ahí está el capitán de la Guardia Nacional, pues, que se rindió en el extremo derecho. Siguiente, hasta una mujer capturaron los guerrilleros sandinistas. Entonces, que estaba dentro del cuartel. Al anterior, regrese al anterior. Sí, estaba dentro del cuartel. Regrese al anterior, por favor. Entonces, Chico Pongón, en el extremo izquierdo, José Tomás Quintero, de Boina, en el centro, y un compañero que le decían la viejita, al lado derecho, y está la mujer capturada. Siguiente, ese es Roger Mendoza Funes, con un prisionero sin camisa ya, Fanor Urro Jaén. Pues a mí me gustaba combatir sin camisa, pues había mucho calor en León. Y tal vez era una forma de despistar, ¿verdad? Sí. Ahí está con boina en el extremo derecho el compañero Noel Antonio Murillo Toruño, que por su parecido con el comandante Cero, le decían comandante Cero. Ahí estuvo, pues, en el asalto final del cuartel de la Guardia Nacional, ahí en León. Siguiente. Ahí van unos prisioneros. Que valga decir, vemos un prisionero con sangre en la cabeza, Sí. que muy probablemente resultó herido producto del disparo de la tanqueta, porque en eso sí había mucha disciplina entre los combatientes sandinistas en proteger, cuidar, respetar la vida de los soldados que se estaban rindiendo, que eran entregados a las autoridades civiles, a la Cruz Roja, e incluso a la iglesia, ¿verdad? Para evitar, pues, que se tomara justicia por la mano. La gente, la población, que con razón tenían cuentas que cobrar a estos efectivos de la Guardia Nacional. A una parte de esos prisioneros los llevaron al cuartel operativo que tenían en el Pochote. Yo recuerdo que ese primero que está en primer plano tiró del bolso de su pantalón militar varios billetes, porque yo vi cuando los llevaron y vi la reacción de la gente contra ellos, y los guerrilleros sandinistas protegiéndolos de la violencia de la gente. Sí. Y los amenazaban, pues, y los guerrilleros los protegían. Entonces este guardia, este prisionero, tiró varios billetes de a 20, de 10 córdobas, y además un pedazo de metal irregular. Entonces yo reaccioné y no recogí los billetes, no me interesaron. Lo que me interesó fue el charnel. Lo recogí para la colección de casquillos que teníamos de todo calibre, incluyendo de tanque Sherman. Y lo llevé a la colección que teníamos. Sí. ¿Y dónde y ahí vemos en el centro, con un fusil FAT colgado en el hombro derecho, a José Lenín Valle Ruiz, el que les decía que era el prisionero en el vehículo militar La Chata, sí, en San Juan, en marzo del 79. Él era la mano derecha prácticamente de Fanor Urro Jaén, que es el que está sin camisa y de sombrero, en el cerco militar, pues, del comando departamental y de la cárcel La 21, el cerco guerrillero. Y yo supongo que todo ese fusilerío que tiene colgado el otro son fusiles recuperados. Son las armas recuperadas, claro, y ahí están frente al hospital, al hospital de Lim, en la repartición de las armas, decidiendo quiénes van a agarrar la mayor y las mejores armas, pues. Lógicamente que la tendencia tercerista iba a lograr la mayor cantidad de armas. En el centro está Cristóbal Avilés, ese bajito, entre los dos, entre Fanor Urro y Lenín Valle, que le decían Balto, el niño que se ve Fernando José Rosales, ya está el compañero Pablo Antonio Murillo, y en el extremo derecho, de barba, la viejita que le decíamos, sí, el compañero de Buena que está en el centro de Pablo Antonio Murillo. Ahí están, ahí por el sector del hospital, ya en la cuadra prácticamente, sí, del cuartel departamental.
siempre en la repartición de las armas, pues. Y ahí está Fanuru Rojaen, sin camisa, siempre con su fusil FAL. Sí. Curiosamente, Fanuru Rojaen fue expulsado de la tendencia proletaria en León. Usted sabe que había una tendencia que eran más esquemática y rígida que otra. Y entonces uno de los fundadores del Frente Occidental, Rigoberto López Pérez, por parte pues, de los terceristas en León, el compañero Iván García Barca, supo del caso, habló con Fanuru Rojaen y le dijo, no te preocupes, venite con nosotros, ¿quieres trabajar con nosotros? Venite. Porque era lo que yo decía al inicio, es decir, no hubo 3 organizaciones Frente Sandinista, hubo un solo Frente Sandinista con 3 vertientes de pensamiento distintas, los proletarios, los terceristas y los GPP, es decir, los Guerra Popular Prolongada, que tenían visiones distintas de cómo alcanzar la victoria. Sí. Y entonces estos compañeros terceristas vieron en el compañero Fanuru Rojaen algún talento, pues, algunas capacidades. Y miren, al final de la ofensiva, en la ofensiva final, prácticamente dirigió el cerco militar sobre la Guardia Nacional. La combinación de estas 3 formas de pensamiento, de estas 3 tendencias, finalmente es la que logra la victoria final, porque son aceptadas las 3 formas de pensamiento, la guerra, es decir, mantener la guerra de guerrillas en la montaña, organizar a las masas populares y las alianzas con otros grupos antisomocistas, ¿no? Sí. Lo que sucede es que, como dice Orlando Núñez Soto, la revolución sandinista y su triunfo solamente fue posible recurriendo a la insurrección, a la rebelión, a la revolución urbana. Si no, no hubiera sido posible. Y eso se terminó demostrando en León, que León fue prácticamente el Stalingrado de Somoza y la Guardia Nacional. Pues. Lo que para Hitler fue Stalingrado, para Somoza y la Guardia Nacional con su Estado Mayor lo representó León en la ofensiva final, pues, porque fue una derrota cabal, pues, con todas las letras. El mismo Somoza, en su libro Nicaragua Traicionada, le dedica más páginas, más párrafos a León que a ninguna otra ciudad. Pero y es muy interesante. Con todo difiere un poquito de vos en el sentido que Stalingrado resistió y finalmente dio la vuelta a la tortilla al revertir el curso de la guerra. Aquí la Guardia resistió unos días y terminó cediendo el cuartel, pues. Es que guardando las distancias, el contexto y las proporciones. Sí. Pero fue el Stalingrado de Somoza y la Guardia Nacional, la ciudad de León, porque esa victoria el 20 de junio del 79, que hoy conmemoramos su 45 aniversario, fue el punto de inflexión, como dicen ahora. Eso desbalanceó la guerra a favor de el Frente Sandinista, al punto que los mismos Estados Unidos, con Cyrus Vance, su secretario de Estado, pidió una fuerza interamericana primero para venir a mediatizar el triunfo y que los guerrilleros sandinistas quedaran empatados con la Guardia Nacional, y después pidió a los cascos azules de la ONU. Claro, es que Estados Unidos todo el tiempo estuvo por una solución en Nicaragua. Bueno, ya no es posible mantener a Somoza. Bueno, vamos a quitar a Somoza, pero no vamos a dejar bajo ningún concepto que los sandinistas tomen el poder, decían los Estados Unidos, todavía en el último momento. Todavía en el último momento. Sí. Y el mismo Somoza García, pues que Somoza de Baile. Perdón, Somoza de Baile, ¿verdad? El dictador Somoza de Baile lo dijo pues en su libro. Literalmente dice así: en mi opinión, la caída de León marcó el principio del desmoronamiento de nuestra situación militar. Eso lo dice textualmente. Y como él era un tipo de carrera militar, se graduó en West Point, pues, independientemente de lo que pensemos de Somoza, él era un militar, pues, graduado en una de las mejores academias, independientemente de lo que pensemos del ejército norteamericano. Sí. Él previó lo siguiente: en Managua, dice, teníamos una fuerza de 3.000 hombres esperando el ataque de los que habían capturado León, y queríamos estar perfectamente preparados. Por eso ordenó que 3.000 hombres resguardaran Managua a esperar el avance de las fuerzas de León. Pues, claro, que de eso vamos a estar hablando más adelante en siguientes ediciones aquí en Sumando Vigores. Quiero agradecer, doctor Lenín Fischer, por esta recopilación extraordinaria de imágenes. Hay bastantes más imágenes, son más de 300 imágenes. Bueno, yo he recopilado más de 500, que tienen que ver con la lucha revolucionaria en León. Ahí no incluyo, o hay muy pocas, pues, digamos, fotografías como fotos de carnet, de héroes y mártires. Esas no las he incluido, pues, o sea, esas son una mayor cantidad de fotografías. Pero he tratado de recopilar las mejores. Incluso
Una vez tratando de conseguir esa imagen del compañero José Lenín Valle Ruiz, detenido en La Chata por la Guardia Nacional en el barrio San Juan, me fui a la biblioteca Salomón de la Selva del recinto universitario de Rubén Darío. Y cuando llego al periódico La Prensa, me encuentro que solo ese pedazo faltaba de la primera plana de la página. Alguien la había cortado, pero exacta la fotografía, para que vean la importancia. Entonces tuve que ir al Banco Central a buscar y entonces ahí la conseguí. No estaba más protegida. Bueno, muchas gracias. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en esta edición Sumando Vigores en Extra Plus.